Buenas noches, jóvenes. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, chicos, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Se escucha bien? Gracias, Juan Carlos, gracias. Sí, sí, pero doctor, le escucho bien, pero no sé los de... Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Sonia? Buenas noches, ¿cómo me escuchas? Bien, doctor. Gracias. Claro. Bien, mientras se van conectando, el día de hoy vamos a retomar el avance de la práctica de redacción de contratos. Estimo que esta y la otra clase más será y posteriormente pues vamos a empezar a redactar contratos por nuestra cuenta. Para ello vamos a ver la segunda parte y la tercera más en todo caso del masterclass que nos está guiando un poco en el tema de la redacción en el orden en el que deben figurar las cláusulas, siempre darle un sentido secuencial. Y si en algún momento dudo si uno de estos subtemas va en primer lugar y el otro en segundo lugar, entonces lo que me tengo que acordar es la interpretación de los contratos. No olvidemos que los jueces a momento de interpretar un contrato que vaya a ser puesto a su conocimiento en algún proceso, va a interpretar el contrato una cláusula tras otra. Entonces debe haber la suficiente coherencia, si no el orden perfecto, debe haber la suficiente secuencia para poder interpretar ese contrato. Eso es lo que buscamos con el orden independientemente de la estética, chicos. Independientemente si se ve bonito que ponga primero esto y después aquello, debemos buscar que la interpretación sea integral y se interprete el contrato una tras otra cláusula, una tras otra cláusula. No olvidemos nunca que los contratos, mientras más claritos sean, mientras más precisos sean, van a ser menos sujetos u objetos de procesos, ¿cierto? Cuando las partes llegan a un proceso judicial, ya sea demandando la resolución del contrato, demandando la rescisión del contrato, generalmente es cuando los contratos son confusos, son ambiguos o sus cláusulas no están explicando de la mejor manera lo que las partes han querido manifestar en ese contrato. Los autores de hacer ese documento, no olviden, vamos a ser nosotros, los abogados. Entonces, una de las labores también del abogado es darle a su cliente la mayor seguridad posible en relación a no exponerlo a procesos porque no se puso algo en el contrato, porque fue muy genérico, porque se nos fue algún dato importantísimo para el contrato, ¿ya? Entonces, ese tema es el que vamos a cuidar. Bien, voy a compartir con ustedes la secuencia del masterclass desde donde lo dejamos. Por acá para recordar un poco. A ver, vamos a ver. Ayude a que se comprenda bien, Ya. uno de los objetivos. Perfecto. Entonces, para recordar un poco, ya ingresaba el expositor a una suerte de redactar. Tomen muy en cuenta las recomendaciones, por favor, chicos. No se olviden que la sugerencia en el tiempo en el que va a ir la redacción es en el tiempo presente. Hay que tener mucho cuidado en usar los tiempos, generalmente el presente y el futuro. El pasado muy poco. El pasado se lo podrá establecer en una cláusula de antecedentes de hechos, ¿no? Porque tendremos que utilizar, por ejemplo, en un documento de cancelación de deuda, estoy cancelando un préstamo, en la cláusula de antecedentes manifestamos que
por documento de fecha 15 de abril del 2018, las partes ahora suscribientes del presente documento firmaron un contrato de préstamo en moneda nacional por un monto de bolivianos tantos, sujeto en ese entonces a un plazo de 12 meses, por decirlo, debidamente reconocido o protocolizado ante Notaría de Fe Pública, que como resultado emitió la escritura pública número tantos de dicha fecha. Asimismo, en el citado documento, las partes acordaron que el interés al que estaba sujeto dicho convenio, dicho acuerdo o dicho préstamo era el del 2% de carácter mensual. Si se dan cuenta, a momento de realizar una relación de antecedentes, lógicamente voy a contar, si vale el término, lo que las partes hicieron en determinada fecha, qué documentos suscribieron. Pero después, en cualquier otro documento, en cualquier otro contrato, por lo general, siempre vamos a usar el presente. ¿Cuándo podríamos usar los términos en futuro? De pronto en un contrato de compromiso de compraventa, por así decirlo. Cuando establezcamos que pasado o vencido el plazo para el cual se ha suscrito el presente contrato de compromiso de compraventa, el vendedor, concluido el trámite de saneamiento de la documentación, firmará, ¿no? Firmará la minuta traslativa de dominio a favor del comprador, así, firmará. Entonces hay que ver en qué tipo de contratos de pronto vamos a citar algún término pasado, algún término presente y algún término futuro. Lo que el masterclass nos está diciendo es que lo correcto es redactar el contrato en presente. Lógicamente hay sus excepciones y esas son las que vamos a ver. Entonces, para continuar, hemos visto en la clase 3 temas, ¿no? El establecimiento, la determinación del tema como tal, que vendría a ser el tipo de contrato, los subtemas que vendrían a ser las posibles cláusulas que van a usarse, el lenguaje que se va a usar y la forma de redactar. Veamos entonces, por favor, voy a compartir el audio del documental y para ello voy a silenciar mi micrófono. Atentos, por favor. Tal vez el más importante, que es que lo entienda, que el contrato sea entendido por la persona que lo celebra, que no va a ser una persona entendida en temas legales. ¿Está claro? Bueno, espero que esté claro. Ahí vamos a algunas cuestiones que están acá, ¿sí? Bueno, espero que les parezca interesante, espero positivamente que así sea. Esto lo pasamos. A ver, nos quedan un ratito, por ahí me tomo más tiempo del proyectado, espero que puedan quedarse hasta el final. El origen de todo esto, acá voy a hacer una muy breve introducción porque esto va para muy largo, ¿no? Introducción. ¿De dónde surge esto? Esto surge de un movimiento de Estados Unidos, aunque algunos estudios se dice que esto comenzó simultáneamente también en Inglaterra, pero yo, de lo que he estudiado, para mí esto comenzó en Estados Unidos porque es bastante antiguo, digamos, en la Administración Nacional o Federal de Estados Unidos, un movimiento que se conoce como Plain Language, que es lo que aparece escrito en la diapositiva. Y yo les marqué la definición en inglés, para que el que entienda inglés la tiene en original, y si no, yo ahora voy a hacer una traducción casera de qué se significa Plain Language, y que se ha traducido genéricamente como lenguaje claro. Acá lo que apunta este movimiento, que comenzó luego de la Segunda Guerra Mundial y fue escalonadamente desarrollándose de manera escalonada, para decirlo mejor, es básicamente algo que el gobierno de Estados Unidos, la Administración Federal, quería que las normas jurídicas que emitía el gobierno fueran comprendidas por el ciudadano a quien iban destinadas.
Esto, que en realidad es todo un movimiento mucho más amplio, que incluso hay maestrías y carreras de especialización en lo que es la técnica de la redacción legislativa, y hay centenares de libros y de artículos y demás. Esto que comienza dentro del universo de la legislación, con una cantidad de reglas, se traslada luego al ámbito de los documentos jurídicos, y particularmente de los contratos. Con lo cual, el germen de todo esto comienza en la parte legislativa, pero luego se desarrolla fuertemente, ya de manera, no digo autónoma, pero sí con sus propias reglas en materia contractual, que es donde estamos parados ahora. Y el origen, digamos, que fue el gobierno norteamericano o la Administración Federal de Estados Unidos, apuntaba básicamente a que cómo alguien va a poder cumplir una reglamentación de migraciones, como fue un caso que llevó a la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Esto también lo desarrollamos en otro encuentro, pero esto fue literal. ¿Cómo alguien va a poder cumplir una norma si no entiende lo que está diciendo? Es muy sencillo. ¿Cómo alguien va a poder entender un contrato? No digo cumplirlo, porque los contratos se hacen para ser cumplidos, ahí no está la excusa, pero ¿cómo alguien va a entenderlo si no se entiende lo que está escrito? Por lo tanto, la definición legal, la definición de plain language es que, lo voy a decir con mis palabras, ¿no? Por ahí no es la traducción fiel, que todo lo que digas o lo que escribas sea tan claro que te entienda el destinatario la primera vez que te escuche o que te lea. Es más largo, obviamente, que lo que dice allí, ¿no? Es decir, que la comunicación, ya sea verbal o escrita, tiene que tener una pureza y una claridad tal que el destinatario le baste leerlo una sola vez, vamos a hablar de contratos, para que lo entienda. Esto, que es un objetivo central, es muy sencillo de anunciar y dificilísimo de cumplir, dificilísimo. Pero es a donde tienen que estar todas las energías de ustedes y mías cuando estamos en la etapa de la redacción contractual o de la redacción de documentos jurídicos en general, porque este encuentro y el curso de la universidad apunta a la redacción de contratos y también de dictámenes jurídicos, pero es absolutamente aplicable a demandas, a contestaciones de demanda, es decir, a piezas procesales, uno, es absolutamente aplicable a, ya dije, dictámenes jurídicos, a escrituras públicas, por supuesto, porque encierran un contrato, por más que el formato sea la instrumentación autorizada por un fedatario público, y también a todo lo que son las piezas jurisdiccionales, sentencias y resoluciones dictadas en un proceso, y también a los artículos de doctrina que pésimamente se escriben hoy, en el siglo XXI, porque la tecnología permite que se publique de manera rauda cualquier cuestión sin filtro y así aparecen los artículos que aparecen. Por ejemplo, ahora, si tienen ganas de leer mal, vamos a leer bien literatura, ¿no? Literatura bien, o sea, ahí literatura de la buena, ¿no? Clásica o moderna, pero que esté bien escrita. Si quiero leer mal, entonces, ¿qué hago? Y voy a ver quién escribió algo sobre coronavirus. Bueno, no digo que todos estén mal escritos, por favor, se entiende, porque hay muchos autores que han escrito y están bien escritos, pero la mayoría, sobre todo cuando son nombres, no quiero prejuzgar, ¿no? Sobre todo, pero no siempre, que son nombres que no han tenido un desarrollo académico y quieren aprovechar la ocasión para escribir algo, escriben con errores de ortografía, como se dice, como decían en la primaria, ¿se acuerdan? Horrores de ortografía, pero que no pueden ser, digamos, merecedores de una lectura de más de un minuto. Es decir, que no puede ser que haya errores de esa calidad. Sin sistematización, sin claridad, con una confusión absoluta de lo que se está diciendo, y en muchos casos, esto ya no es técnica contractual ni técnica de redacción, sin contenido, no dicen nada. Eso es otra cuestión, digamos, ¿no? Pero también hay que, para todos los que están presentes, que puedan escribir o quieran escribir, lo que en realidad aplica a contratos, también hay que llevarlo a todo el terreno de lo jurídico, yo diría a las creaciones intelectuales jurídicas. ¿Eh? Porque el objetivo, ¿cuál es? Que el que te lee te entienda la primera vez y que no tenga que leer, a ver, ¿qué está diciendo esto? Me perdí. Esta oración tiene, mirá la cantidad de renglones que tiene. No, me perdí. Empiezo de nuevo. Ya está, no logré el objetivo. Objetivo de Plain Language está acá en inglés. Encontrar de manera fácil lo que estoy necesitando. Eso es lo que decía el reglamento de PH en un ejemplo que les puse al principio. Primer objetivo. Segundo, entender lo que estoy encontrando.
Esa marca se hizo ahí, no sé por qué, es un misterio de este programa que a veces hace marcas en el PowerPoint, que ahí salió, muy bien, no sé qué pasó. En cualquier caso, se ve que es un programa inteligente porque me escuchó, ¿no? Así que, bueno, perdón por la morada. Primero, entonces, encontrar fácilmente lo que estoy buscando. Segundo, entender lo que encontré. Bien, lo encontré. ¿Lo entiendo? No, sí, bien. Tercero, poder utilizar la información para cumplir la finalidad que quiero. Para algo estaba buscando la información, no era porque no tenía nada que hacer. Necesitaba algo, lo necesitaba encontrar. Bueno, lo encontré fácil, lo entendí, lo aplico para mi destino. Esos son los tres objetivos. Son objetivos muy sencillos y muy difíciles de alcanzar, como en general es este tema de la técnica contractual, por el problema que les comentaba al inicio de nuestro encuentro, que es todos estamos contaminados por la deformación que existe en el medio. Bien. Esto en la Argentina se llama lenguaje claro, lo tradujeron de esa manera. Paso rápido porque quiero ir a algunas cuestiones finales para cerrar. Acá van a encontrar páginas web totalmente dedicadas a esto, o sea, nada más que a esto. Estas son internacionales. La que aparece en el primer lugar es la oficial del gobierno de Estados Unidos, por eso tiene la terminación de dominio.gov. Y después hay algunas asociaciones internacionales, privadas, que han desarrollado esto de una manera exponencial. Una muy importante es Clarity, la que está al final, que incluso te permite, publica una revista por año, cada 2 años, solamente de artículos destinados a enfatizar, especificar, profundizar, difundir las reglas de buena técnica contractual. Hay revistas que están escribiendo sobre eso, dedicado nada más. Y entonces ahí uno se puede asociar y va a recibir por un pago, no me acuerdo cuánto es, la revista, y también puedes acceder gratuitamente a los números anteriores, hay como 70 y pico de números ya publicados, pasa a la parte histórica, ¿no? Y lo bajás y tenés la revista de 40, 50, 70 páginas, donde hay artículos de especialistas de todo el mundo que han escrito y escriben sobre esto. Así que acá, como ven, es un tema muy desarrollado a nivel internacional. Y en Argentina están estas 2 páginas web donde se ha desarrollado mucho con el gobierno anterior. Bueno, ahora estamos en un gobierno nuevo, pero además que está tomado por el tema que nos convoca. Entonces, la verdad que no sé qué grado hoy tiene de aplicación esto, pero habrá que ver si es una política de Estado o fue solamente una profundización del gobierno anterior. Pero sí es cierto que hay páginas web donde, como Derecho Fácil, donde hay y Lenguaje Claro Argentina, sobre todo la primera, que tienen artículos de doctrina argentinos, o pueden ser de Latinoamérica, vinculados con la temática nuestra, de cómo escribir mejor los contratos. Y en el plano judicial, tal vez algunos ya lo haya visto en su práctica, se están emitiendo manuales por juzgados. Hay uno de la ciudad de Buenos Aires, del juzgado contravencional y de faltas, que emitió un manual de 100 páginas, también se puede bajar por internet, está oficializado de manera digital, donde se explica cómo tienen que redactarse las resoluciones judiciales para que las entienda el destinatario. Por eso los que trabajan en temas de derecho de familia, puede ser que hayan visto que alguna sentencia ahora tiene algún recuadro donde se dirige al menor y le explica como si fuera el padre o la madre al hijo o a la hija, ¿no? Le explica, bueno, para que entiendas, esta resolución significa que papá y mamá acordaron qué días te vas a quedar vos, o sea, lo explica así la sentencia. O sea, está desarrollado, pero ¿qué pasó que la jueza... A ver, jóvenes, corto acá, porque es importante que entendamos cuál es la recomendación ya a momento de utilizar las técnicas del lenguaje. La parte de la que habla el expositor tiene que ver con el título de un lenguaje claro, un lenguaje preciso. Y nos pone 3 ejes. 3 ejes. ¿Cómo encuentro la claridad en un mensaje? ¿Cierto? Encontrar un mensaje claro. 2. Entender ese mensaje. Parece como que muy sencillo, como que muy fácil, pero créanme que cuando empiecen a redactar no lo van a encontrar así. Y tercero, hacer uso de la información para generar los 2 primeros presupuestos. Entender lo que estoy escribiendo y hacer además de que la otra parte entienda perfectamente lo que se ha escrito y de ese modo encontrar
la claridad que se está buscando. Más adelante van a ver, porque se preguntarán de pronto, ¿y por qué está en inglés? Más de uno se ha debido preguntar, ¿por qué está en inglés? Todo tiene un objetivo en una clase de redacción de contratos, y los links o los enlaces que acaban de ver ayudan mucho en cuanto a su revisión y lectura. Quiero que fijen su atención en los tres ejes que acaba de mencionar el expositor. ¿Ya? Encontrar un lenguaje claro, entender el lenguaje claro y hacer uso de la información que debo incorporar en el contrato. ¿A qué se refiere con hacer uso de la información que debo incorporar? Todos los datos, dependiendo del contrato que voy a elaborar, todos los datos que se me facilita como abogado y autor de la redacción del contrato que debo poner, que debo redactar en el contrato. El orden de esos datos que yo le vaya a dar en el contrato, lógicamente va a significar cuán comprensible va a ser ese contrato. ¿Ya? El orden que yo le voy a dar, porque yo como abogado voy a establecer dónde pongo la información o los datos que se me han proporcionado, dependiendo del contrato que esté redactando. ¿Ya? Pongan mucha atención porque esas simples pildoritas que le llaman así, los que se dedican a la redacción de contratos, pueden hacer que su contrato sea lo más claro y comprensible posible. El fondo, si ustedes están captando la información que está compartiendo el expositor, es que, con la frase de haber dicho, la persona que lea el contrato debe ser capaz de entenderlo en una primera y única leída. No debe perderse. No debe establecerse una suerte de, a ver, ¿qué quiere decir esto? Volveré a leer una segunda. A ver, trataré de interpretar una tercera. No. ¿Sí? Se va a decir más adelante que un contrato es claro, es preciso, cuando con una sola leída se ha entendido lo que se quiere decir. Ahí voy. Por tanto, fijen por favor mentalmente esos tres ejes. Voy a volver a compartir para que continuemos y voy a dar lugar al audio, lógicamente, que pertenece al documental. Atentos por favor. Pues ahora escribe de esta manera. Pasó que es una rama de un árbol, de un bosque. Eso es una parte de un movimiento argentino que forma parte de un movimiento mucho mayor, que es el lenguaje claro, que integra la red internacional de Plain Language, que es cómo escribir mejor lo jurídico y lo contractual en particular. Bien, para ir cerrando, reglas de redacción contractual. Vamos a pasar estas reglas, que algunas ya las anticipé y otras no, y voy a responder después las preguntas, si es que hay alguna. Reglas formales, ¿no? Las reglas. Generales de diseño, de organización, frases y palabras. Es decir, cada ítem de los que tiene esta filmina desarrolla distintas reglas que ahora las vamos a ver. Pero como ustedes ya ven, el que diseñó esto, no es que lo diseñó, no lo quiero decir así porque si no lo estoy diciendo mal, pero el que desarrolló de manera bastante profunda este tema, entre otros, es un autor norteamericano que se llama Joseph Kimball, vivo, o sea que vive, digamos, ¿no? Lo ponen así, que trabaja en Michigan y que ha escrito, no quiero exagerar, pero varios libros, varios, y decenas de artículos vinculados con la técnica contractual. En el año 92, en 1992, escribió las guidelines, digamos, vinculadas, o sea, las sugerencias, las recomendaciones, vinculadas con la buena técnica contractual, que después las amplió, las profundizó en el 2002, y que en síntesis muy, muy concreta están acá sistematizadas en estas filminas que estamos viendo, que estoy compartiendo con ustedes. Entonces,
no es que esto lo inventó Kimball, ¿no? Porque Kimball a su vez forma parte de una cantidad de autores que han desarrollado esto. Pero fíjense que está presentado con un criterio esto, reglas, generales, diseño, organización, frases y palabras. Si yo preguntara en una clase presencial, ustedes me pudieran responder cuál es el criterio con el cual aparecen presentadas las reglas, todos van a decir, y va de lo general a lo particular, va de más a menos. Y sí, va de más a menos, porque tiene un criterio la presentación de las reglas. Empieza por lo macro y termina en lo micro. Bien. Generales, reglas generales. Primero ya lo dijimos, esto también grábenselo de la manera más concreta y sólida posible. Siempre hay que transmitir las ideas pensando en el destinatario. El destinatario es el que firma el contrato, el que lo va a tener que cumplir. Por lo tanto, en el ejemplo que siempre pongo, el ferretero de la esquina es el que tiene que entender el contrato. Que es una persona que por ahí tiene formación universitaria o no sé, pero lo seguro es que no hace de su vida o el ejercicio de la parte jurídica, se dedica a otra cosa. Bueno, a él le tenemos que dar el contrato, a ver si lo entiende. Con que entienda todo el contrato sería lo máximo, con que entienda la parte importante ya estamos logrando el objetivo. Entonces pensemos en el destinatario, que a veces que va a variar porque no siempre es el mismo, no el cliente es el mismo, obviamente, pero pensemos que va a entenderlo. Pensemos en él, siempre pensar en él. Primera regla general. Segunda regla general, introducir un índice del contenido, esto ya lo dije con el reglamento de PH. Con lo cual, en el contrato de comodato, si es un contrato de 3 páginas, no sé si tiene sentido un índice, pero si fuera un contrato de fideicomiso, de inmobiliario, de construcción, o fideicomiso de garantía, donde termina una entidad bancaria, ahí sí tiene que haber un índice. ¿Por qué las pólizas de seguro no las lee nadie, las cláusulas particulares? Y no las lee nadie porque, por empezar, la presentación de la información no es amigable. ¿Dónde está la información? No la encuentro. Está todo escrito igual, de una forma absolutamente pegajosa, entonces la verdad que no me dan ganas ni de abrirlo, no lo cierro, lo guardo. Bueno, también ahí falta un índice para que se discrimine, se desagregue el contenido, segunda regla general. Tercera, usar ejemplos para facilitar la exposición. En el contrato, si yo, por ejemplo, digo, las mejoras necesarias son a cargo del locatario, ¿y qué es una mejora necesaria? Me va a preguntar el locatario. O sea, el locatario dice, ¿qué es una mejora necesaria? Pues la palabra mejora, en el uso coloquial, es una cosa, y en el uso jurídico es otra. Entonces, como tengo que usar la palabra mejora, la expresión mejora necesaria, porque es una expresión jurídica que tiene un anclaje legal en el código, 1934 del código, 225, 26 del código, por ahí también, que habla de las diferentes tipos, sobre todo en 1934, bueno, o la expresión mejoras necesarias, pero no sé qué significa eso si no soy una persona entendida. Por lo tanto, utilizo un ejemplo. Por ejemplo, el rompimiento de caños. Puedo poner un ejemplo para que se entienda. Es decir, el uso de ejemplos está recomendado para graficar algunas expresiones que puedan dar lugar a dudas o que sean de uso técnico y que la gente no lo entienda en general. Y el cuarto requisito, regla o recomendación es hacer lo que no hacemos hoy, por una cuestión de costos, de tiempo, lo que sea, que es imprimir lo que trabajé y entregárselo a uno o a dos posibles destinatarios, si quieren personas del círculo cercano, en donde buscamos que entiendan. Hacemos una prueba, un testeo. A ver, marcame con una lapicera qué no entendiste, qué está oscuro, qué está poco claro. Nadie mejor que alguien no jurídico, un lego, para marcar esos errores. Nadie mejor. Porque va a entrar a un universo que no está acostumbrado, que es la lectura de un contrato con una terminología que uno da por supuesta que lo va a entender y no lo va a entender. Esto, obviamente, no es que hay que hacerlo siempre, ni mucho menos, porque si no, no es viable, pero por lo menos hacerlo una vez, para que ustedes se den cuenta, un testeo, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, para que yo me dé cuenta. Porque yo no lo estoy hablando acá de un ámbito de superioridad, simplemente yo le estoy diciendo que a mí me pasa lo mismo que les pasa a ustedes, con la diferencia que yo hace años me dediqué a cambiar esto, y en ese sentido lo único que tengo es más tiempo dedicado, nada más. No estoy exento de cometer errores, y no estoy exento de tener que cumplir con estas reglas también. Así que a mí también aplica esto, para mí también. Segunda regla general es la de diseño. Esto es central. Central. Miren, tomé el trabajo, que tampoco fue un gran trabajo. Esperen un segundito, por favor. Espero que estén todos y que no se haya ido nadie, ¿no?
O si se fue alguien, que haya sido poca gente. Bueno, miren, miren. Tampoco los tengo presentes como para que, en forma presencial, para que yo pueda ver las expresiones. ¿Ven este modelo de documento? En realidad esto es un contrato real, ¿no? Acá están viendo un boleto de compraventa de un edificio en construcción. Este es uno. Y ahora les muestro otro. Bueno, acá no sé qué pasa. Un segundito. A ver. Y este es otro. Vamos de nuevo. Fíjense esto. No es la misma cláusula, pero es parecida. Cómo está presentada la información. Acá está un poquito borroso porque salió así por el escáner. Acá es una cláusula, fíjense. Y acá vamos a la otra. Ay, pero no sé qué pasa. Perdón, ¿eh? No sé por qué me lo toma. ¿Están viendo la otra? Perdón, no sé por qué no me lo toma. Ahí está, ¿la están viendo? ¿Ven? ¿Ven la diferencia entre una y otra? Bueno, acá tal vez el contenido sea el mismo, pero lo que está cambiando fuertísimamente, ¿qué es? La presentación de diseño. Bueno, entonces, el segundo conjunto de reglas generales son las de diseño del documento, lo que abarca. Usar tipos de letras fácilmente legibles, el tipo de letra y el tamaño de la letra, punto 1. Los márgenes, que sean márgenes que aireen el documento, la hoja, que uno no vea, como en los libros pocket de literatura, un engrudo de documentación o de información y no le dan ganas de leerlo, sino que lo vea espaciado, ¿no? Interlineado, amplio, no en los casos de ahí que había uno que era totalmente pegado, y espaciado entre letras. O a veces uno puede controlarlo y otras veces depende de la tipografía que utilice. Estas cuestiones, todas, si ustedes quieren hacer un ensayo, muy sencillito, no lo vamos a hacer ahora para no invertir tanto tiempo, pero utilicen esta cláusula, la de los gastos ordinarios, y utilicen, hagan un poquito más largo, hagan 4 renglones, escriban 4 renglones, y utilicen distintos tipos de interlineado, de letra, tamaño de letra, de márgenes, y van a ver, y utilicen una exageración, ¿no? Que cómo cambia la misma información expuesta, exhibida de una forma totalmente distinta. Por lo tanto, lo que busca este conjunto de reglas generales vinculadas con el diseño es ser amigable, visualmente atractivo, para que el destinatario, en vez de cerrar como nos pasa con las pólizas de seguro, y las cerramos y no las abrimos, nos dan ganas de leerlo, por lo menos no me rechaza la visión de ese documento, no me rechazan las ganas, o no me genera un rechazo a la posibilidad de leerlo. Esto es entonces a lo que apunta el diseño. Tercer grupo de reglas, la organización, que acá hay 2 filminas. Esto es uno de los aspectos centrales totales. Bien. A ver, antes de terminar la primera sesión, estamos entrando ya, si ustedes están advirtiendo con mucha atención, estamos entrando ya a dibujar, si vale el término, la silueta de nuestro contrato, fuera de lo que ya hemos visto. Cuando se habla de la información general, pero principalmente se habla del diseño, es la estética que le voy a dar a mi contrato, si se dan cuenta. El tipo de letra que voy a usar, ¿sí? El tipo de letra que voy a usar, el grado de interlineado que le voy a dar, ¿sí? Los márgenes que voy a usar para poder, siempre desde el punto de vista del diseño, dibujar la presentación de mi contrato, ¿ya? Eso tiene que ver inclusive con un tema hasta de cualidad personal. Cuando ustedes vayan en algún momento tengan la oportunidad de revisar un contrato que les hagan llegar, lógicamente, no es lo mismo percibir y advertir un contrato
con los márgenes bien determinados, un interlineado entre líneas y de cláusula a cláusula bastante destacable, donde cada línea me sea bastante fácil dar lectura sin estar marcando, porque cuando uno hace el espacio muy sencillo, hasta se pierde con la línea al estar leyendo, ¿cierto? Hay que darle un diseño, y eso seguramente hasta pasa por un tema personal, porque a algunos, por ejemplo, les gusta la letra ¿cómo se llama? Tai Zuman, a otros les gusta Arial, a otros les gusta el diseño de la letra del colibrí, y así sucesivamente. Ustedes deben elegir una letra, de pronto no curveadita, negrita, no. Un tipo de letra que sea de fácil lectura, que sea legible en todo sentido. Un tipo de letra que entre letrita y letrita, ¿sí?, contenga un espacio suficiente que no genere ningún titubeo al dar lectura, a leer, que no sea muy pegada, quiero decir, ¿no? Entonces ustedes tienen que escoger en el tema del diseño un tipo de letra que sea lo más legible y entendible posible. A eso se refiere. ¿Por qué he cortado acá? Porque estamos entrando al tema de la organización, ¿sí? Vamos a ver acá ahora, como hemos hecho el trabajo práctico, ¿cierto? Estructurar, organizar. ¿Cuál es la diferencia entre lo que recomienda el expositor y entre lo que hemos ya bosquejado al hacer? Reitero, van a tener mucho cuidado, pónganle mucha atención, porque es muy importante organizar o estructurar nuestro contrato de la mejor manera posible. Todos los pasos, todas las reglas que estamos viendo van a buscar un solo objetivo: que el contrato sea claro, que el contrato sea preciso, que el contrato sea comprensible, que a más de favorecer, porque ese es su objetivo, a las partes, no les genere duda y procesos judiciales consecuentes. Es muy importante organizar, y esto se les va a hacer hábito, les decía en la anterior clase, con la práctica. De momento ahorita como que lo ven difícil, como que porque las reglas sí puedo agarrar y redactar. No, fíjense que es muy importante alcanzar y llegar al objetivo de lo que busca el tema de la redacción de los contratos. De pronto se puede desarrollar la redacción de cada una de las cláusulas, ¿sí? Pero hay ciertas reglas como las que están viendo que en lo posible tenemos que cumplirlas una por una todas. Cuando eso se nos haga hábito, tengan la seguridad de que se redacta bien. Entonces, permítanme, por favor, voy a cortar acá que se nos está acabando el tiempo de grabación y en 2 segundos les vuelvo a pasar el link, ¿ok?